Agradezco muchísimo a Jacobo Dayan. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana, especialista en tema de derechos humanos, conocedor de esta crisis que ahora se está viviendo, que tiene a todo el mundo atento y se está viviendo en esa zona explosiva del Medio Oriente. Jacobo, muchas gracias de antemano por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Buena tarde. Buenas tardes, Pepe, gracias a ustedes. Gracias, Jacobo. Pues por donde lo veamos, más allá de lo militar, de los daños militares, estamos hablando de una crisis humanitaria de una envergadura como no se veía en décadas, por lo menos en estos conflictos de Medio Oriente, salvo tu mejor opinión, claro. Sí, claro, Pepe, lo que se está viviendo es una escalada o un nivel de violencia y de descomposición del de por sí ya muy descompuesto y frágil de acuerdo o estabilidad que había en la región, que el statu quo evidentemente mantenía al pueblo palestino pues en un bloqueo en Gaza y en una ocupación en Cisjordania y en una paz pues muy frágil que cada tanto se quebraba, y estos enfrentamientos con Hamas en Gaza o con Hezbollah en Líbano, pues se dan desafortunadamente cada tanto, y la respuesta es una respuesta de fuerza contra fuerza. Me parece que esto no nada más habla de la crisis en la región, sino de una crisis mucho mayor de todos los sistemas multilaterales y de justicia que hay a nivel internacional. Recordemos incluso el caso de la invasión rusa a Ucrania, donde de inmediato se activó, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, iniciando una investigación y emitiendo órdenes de arresto, que sabemos que difícilmente se cumplimentarán, porque pues, evidentemente llevar a Putin a la Haya no será nada sencillo, sino es que imposible. Pero había un mensaje que la solución venía por ese lado, ¿no? Por el lado del marco internacional, por la de intentos por hacer algo de diplomacia, de presión por órganos multilaterales. Y en el caso de Israel-Palestina, pues parece ser que la escalada de violencia es la única alternativa. Ni siquiera la Corte Penal ha dicho algo. Naciones Unidas, pues parece, sus mensajes son cercanos a los que podría emitir el Vaticano. Vamos, no hay nada más que la fuerza. Aparentemente es la fuerza contra la fuerza. Es una provocación de Hamas perfectamente premeditada para involucrar a Israel en este conflicto, para desacreditar a Israel, para exhibir a Israel. Es lo que está provocando el acto terrorista que inició el 7 de octubre temprano por la mañana. Es una provocación de Hamas con un destino calculado. Creo que estábamos leyendo que aquellos ataques incalificables terroristas del 11 de septiembre en blancos blandos en Nueva York, en Washington y demás, no fue realmente lo importante, sino las consecuencias que exhiben a Estados Unidos como el país que reacciona a una agresión con su presencia, disque con el pretexto de perseguir al terrorismo, los ha exhibido en su falta de humanismo en regiones como Irak, como Afganistán y todo esto. Esto es una provocación, insisto, de Hamas. Lo dices bien, Pepe. Uno de los objetivos del terrorismo en general es, bueno, evidentemente el golpe inicial, producir terror, y en este caso la agenda de Hamas tenía que ver también con dinamitar de alguna manera estos acuerdos que se estaban logrando o acercando entre Israel y Arabia Saudita, pero sobre todo provocar esta reacción. Me parece que está equivocado Israel, además de la gravísima crisis humanitaria y las víctimas de la población civil palestina que no tendrían por qué estar pagando lo que se están pagando, es generar esta reacción que no nada más revive o nos recuerda que el conflicto palestino sigue ahí y no hay solución, sino que también involucrar a Israel en esta locura que coloca a Israel como en su momento colocó a los Estados Unidos la invasión a Irak y Afganistán. Entonces sí, el objetivo es doble y triple: generar terror en la población, dinamitar un proceso que se estaba dando entre Arabia Saudita e Israel, recordarle al mundo que el conflicto palestino sigue vivo, y bueno, un grupo como Hamas está dispuesto a sacrificar a su propia población, a sus connacionales, en una agenda de terror de ese tamaño.
Ahora el énfasis está puesto por todas partes en la crisis humanitaria, toda vez que la vía para encontrar una solución política prácticamente es inalcanzable en estos momentos de crisis. Pues no nada más inalcanzable, de los dos lados están sentados radicales, es decir, el Hamas como grupo terrorista, y hay que recordar que el gobierno de la coalición israelí en estos momentos está conformada por una ultraderecha nacionalista y una ultraderecha religiosa casi mesiánica, y que el futuro de Netanyahu prácticamente está condenado una vez que pase este conflicto. Entonces tener a una persona, es decir, tener a un como se dice de manera coloquial, a un tigre herido ahí encabezando esto, es muy peligroso, porque Netanyahu tratará de salvar su carrera política, si no es que incluso su libertad, con mano dura. Entonces de los dos lados no hay quien pueda llegar o plantear el diálogo o una salida política como alternativa, sino parece que es violencia contra violencia. Jacobo, te agradezco mucho, nos transmites justamente en el tono de tu comentario la emoción que te embarga por lo que está sucediendo ante un conflicto ciertamente complejo. No nos gustan las comparaciones, cada cual tiene su propio perfil, pero vamos, ¿de qué estamos hablando comparado con el 11S? ¿De qué estamos hablando comparado con las guerras anteriores entre Hamas e Israel? Tenemos entendido que en 50 años no ha habido un movimiento de esta envergadura. Sí, digo, proporcionalmente el número de víctimas, esto sobrepasa a las víctimas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Para el pueblo israelí, para la nación, no nada más es la vergüenza de dejar en descubierto su incapacidad del aparato de inteligencia y seguridad, sino que este gobierno, empecinado en incrementar los asentamientos, abandonó a su propia población en el sur. Entonces sí, estamos ante algo inédito en la historia de Israel. Ni siquiera la guerra Yom Kippur, que era el emblema de la gran falla israelí la gran falta de un gobierno ante su población, esto por mucho sobrepasa. Y sin duda este evento trastocará las próximas décadas en Medio Oriente, si no es que esto todavía puede escalar algo más. Jacobo, muchas gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. No, gracias a ti, Pepe, un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo muy fuerte para Jacobo Dayan, profesor de la Ibero. Él es especialista en temas de derechos humanos y colaborador en varios medios de información con sus sólidas opiniones en torno a esto que estamos ahora padeciendo.